Hola amigos de Neutral Zone, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo un tema que está poniéndose muy prendido, un tema que se está hablando en todos los sectores, ¿no? Porque es algo que volvió a salir dentro de todo este olvido, ¿no? Porque esto es un método ya que tiene varias décadas, pero había estado de cierto modo olvidado y es el método de entrenamiento de Mike Mentzer. ¿En qué consiste este método? Este método es muy práctico, ahorra mucho tiempo y podría sonar sencillo, pero yo pienso que es todo menos sencillo. Yo pienso que de hecho es el método más difícil que existe en cuanto a disciplina mental, en cuanto a resistencia mental, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto? Miren, el método de Mike no es ir al gimnasio y pasársela ahí haciendo ejercicio, haciendo pesas, ¿no? Haciendo barra, haciendo de todo con la maquinaria que hay en el gimnasio y pasarse horas y horas y horas ahí entrenando, ¿no? Además de que esto es hasta cierto punto contraproducente, porque me parece que después de 1 hora o 2 horas, más o menos como después de 2 horas de entrenamiento intensivo, pues el cuerpo se empieza a llenar de cortisol y se empieza a llenar de sustancias que no son muy beneficiosas para el cuerpo, ¿no? Y para su recuperación y para que puedan desarrollarse adecuadamente los músculos. El método de Mike es un método, podríamos llamarlo método relámpago, donde él únicamente entrenaba unas 3 veces a la semana y cada entrenamiento solamente duraba entre 20 y 30 minutos, extremadamente cortos. Sin embargo, si tú observas, puedes buscar en internet, en YouTube o en Google, puedes buscar imágenes y videos de Mike Mentzer y vas a ver este cuerpo que es tremendamente fuerte, ¿no? Increíblemente fuerte, ¿no? Obviamente todos estos fisicoculturistas profesionales pues tienen que insertar sustancias, ¿no? en sus cuerpos, por supuesto, eso ya lo sabemos todo, ¿no? Como es el uso de anabólicos y cosas similares. Pero aún así, para tener este cuerpo que tenía Mike, con tan solo 30 minutos de entrenamiento, es algo bárbaro, ¿no? Y te voy a explicar por qué funciona y por qué es algo que no cualquiera está dispuesto a hacer. Más que nada, esa es la palabra. ¿Qué tan dispuesto estás a hacer esto, no? Porque se trata de una resistencia mental y una disciplina mental. ¿Por qué? Porque es el más doloroso, es el método más extremo y más doloroso de todos, ¿no? Pues bien, ¿en qué consiste este método? Se trata de hacer pocas repeticiones. ¿Qué son las repeticiones? Las veces, el número de veces que vas a hacer algo. Entonces no se trata de pasársela ahí en el gimnasio varias horas, haciendo una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez y así durante horas, ¿no? No, se trata de hacerlo tan solo algunas veces, un par de veces, pocas series, pocas repeticiones. Pero ¿qué es lo que dice Mike que debes de hacer? Debes de utilizar pesos límite, pesos que estén en el límite de lo que tú puedas soportar. Ajá. Ya sea con un principiante que tan solo puede soportar su propio peso corporal, ¿no? En algún ejercicio calisténico. Pero la diferencia es que ¿qué es lo que se va a incluir en este ejercicio? El movimiento que se va a hacer. No es el clásico movimiento que te enseñan en todos lados, que simplemente digamos que estás en un press de pecho, ¿no? En una banca. Y subes la barra, subes 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y sube, baja, sube, baja. Y lo estás haciendo rápido, ¿no? Lo que decía Mike Mentzer es que eso no te está... no va a hacer crecer el músculo, no te está rompiendo las fibras, no estás llegando al fallo. Va a tardar mucho tiempo para que tú llegues al fallo, porque cuando tú estás haciendo estas flexiones rápidamente arriba abajo, el peso se está distribuyendo en las articulaciones, en otros músculos del cuerpo, está estirándose y luego baja y va pasando por bastantes fibras del músculo, ¿no? Fibras que tienen cierta resistencia y cuando esa resistencia se acaba, otra fibra comienza a activarse de ese mismo músculo para reemplazar el tiempo, ¿no? De desgaste. Y comienza otra vez un nuevo tiempo de desgaste, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decía Mike? No vayas así, no vayas arriba, abajo, no. Agarra un peso que sea límite, cercano al límite de lo que tú puedas cargar. Concéntrate bien, disciplina mental. Y entonces tú levantas y no está la magia tanto en el levantamiento del peso, sino al momento de bajar. Porque el momento de bajar es como si tú estuvieras cargando, digamos, un bulto de cemento, ¿no?
como si quisieras cargar una gran piedra. Entonces lo que estás haciendo es resistir, estás soportando, y lo estás soportando ahí. Entonces el músculo pasa a un modo extremo, donde el músculo no sabe que tú estás en un gimnasio y que estás cargando unas simples pesas, ¿no? El músculo lo va a interpretar mientras más tiempo estés ahí resistiendo, cargando lentamente para ir hacia abajo, ¿no? A veces él decía que con pesos muy extremos, pues unos 15 segundos, ¿no? Resistiendo, y después comienzas a bajar lentamente, el peso es lento, para que también en esa bajada, pues tú estés cargando como si estuvieras al límite, ¿me entiendes? Como si te fuera a caer una roca muy pesada y logras agarrarla de algún modo y tú intentas soportar, intentas tolerar ese peso para que no te aplaste. Es un mecanismo extremo donde el cuerpo, ¿cómo lo va a interpretar? Como que necesita utilizar toda su fuerza, todas sus fibras musculares, llegar al fallo total, resistir, llegar al extremo. Entonces, es algo que no cualquiera puede hacer. ¿Por qué? Porque es doloroso. Este método es doloroso. Si tú ves los videos de entrenamiento de Mike Mentzer con sus alumnos, con sus estudiantes que están entrenando, que son hombres muy fuertes, que están cargando pesos tremendos, ¿no? Y tú los ves, y incluso lanzan gemidos, lanzan como pequeños aullidos de dolor, ¿no? Lanzan lloriqueos, y son hombres fuertes, son hombres colosales, ¿no? Y es por el dolor, la desesperación y el estado extremo en el que entra el cuerpo. Pocas repeticiones, pero el cuerpo está entrando en un estado extremo. Mira, había otro fisicoculturista que se llamaba Sis, que bueno, por andarse ciclando y metiéndose cosa y media, pues acabó falleciendo, ¿no? Acabó desvivido por las sustancias químicas, ¿no? Que él se estaba introduciendo. Fue muy famoso por allá de los años 2000, ¿qué será? Como 2008, 2009, ¿no? Sis, les voy a poner aquí una imagen de Sis para que la puedan ver. Pero hay algo interesante que decía Sis. Y él decía que cuando entrenaba, él, para resistir, ya cuando estaba cercano al fallo, no desconozco si él utilizaba el método de Mike Mentzer, ¿no? Pero él cuando ya estaba un poco agotado, terminando sus rutinas de ejercicio, él decía que para resistir y poder hacer más y llegar al límite, él se imaginaba como si estuvieran atacando a alguien, estuviera atacando a su familia. Como si él tuviera que defender a su familia, ¿no? A vida o muerte en una situación extrema. Entonces, el ponerse eso en la mente, en la cabeza, eso activaba todo un mecanismo de defensa, un mecanismo de alerta, de situación extrema. Y eso, pues el cuerpo, a su vez los músculos, pues también se activan para pelear, para luchar, para defenderte, ¿no? Entonces él se imaginaba esto y él entraba en un estado extremo. Y quiero que vean el cuerpo de Sis, a pesar de que, como ya les digo, él utilizaba pues anabólicos y todas estas cosas. A pesar de eso, él tenía un cuerpo bastante definido, muy estético, bastante fuerte. Entonces, por último, les voy a contar algo que sucedió en Alaska, que yo me di cuenta, ¿no? Cuando yo fui a Alaska, pues tenía un cuerpo relativamente esbelto, pero delgado, ¿no? Yo diría un poco muy delgado, ¿no? Cuando llegué a trabajar a Alaska. Que para quien no sabe de qué le estoy hablando, pues pueden ver el video en el canal, ¿no? Del viaje a Alaska. Entonces, allí teníamos que trabajar 16 horas por día, ¿no? Que es totalmente lo contrario a lo que diría Mike Mentzer, ¿no? Como entrenamiento. Los entrenamientos deben ser cortos y de alta intensidad. Pero en Alaska, pues trabajamos 16 horas haciendo actividades repetitivas. Durante esas 16 horas haces exactamente la misma actividad, el mismo ejercicio. Entonces, te van cambiando de día. Hay días u horas. En el mismo día te pueden cambiar de sección y puedes hacer 4 cosas distintas o 5 cosas distintas, muy simples, pero puede que te cambien o puede que te dejen todo el día haciendo una misma actividad, ¿no? Entonces un día me dejaron a mí en la zona de Ikura. Ikura es la zona del caviar, del salmón, ¿no? Con los huevos de salmón. Entonces allí me dejaron cargando lo que es las canastas llenas de hueva de salmón. Entonces son unos canastos grandes. Cada uno pesa como, ¿qué será? Unos 15 kilos, ¿no? 15 kilos de hueva de salmón. Entonces, sí, como entre 12 y 15 kilos. Entonces lo estuve haciendo, ¿no? Por horas y horas y horas y horas, moviendo. Entonces,
Obviamente con cierta técnica para cargar, para no lastimarse las muñecas, para no cansarse tanto, ¿no? Para no lastimarse la espalda después de cierto tiempo, pues uno tiene que ir balanceando, ¿no? el peso. Pero por supuesto, 16 horas haciendo eso, no se trata de que estemos haciendo series y repeticiones largas, ¿no? Durante horas y horas, porque es relativamente un ejercicio de mediana intensidad, baja intensidad, donde no estamos cargando mucho peso, pero lo estamos haciendo durante bastante tiempo, ¿no? No es como que estemos sudando o gritando o fatigados de manera extrema, ¿no? No, simplemente estamos moviendo los canastos entre 12 y 15 kilos, moviendo. Pero la fuerza tarde o temprano se va acabando. Pero hay que seguir porque pues es la chamba, ¿no? Estamos recibiendo dinero, es un trabajo, como ya lo mencioné, pues trabajo esclavo, pero te pagan. Entonces hay que seguir, hay que continuar. Y yo me di cuenta que, así como dice Mike Mentzer, sin hacer dieta, o sea, muy especial, ¿no? Comiendo carbohidratos, comiendo poca proteína, porque ahí en Alaska, en el comedor, pues sí nos daban bastante de comer. Era como un buffet y ahí tú podías repetir, ¿no? Si acaso 2 veces, pero podías llenar unos platos así chonchos, grandes de comida. Entonces empezamos a comer mucha comida. Además de que solo nos daban 30 minutos para comer. Entonces decía un amigo mío de ahí de la fábrica que se llamaba Francisco que comíamos como puercos, ¿no? Que no teníamos dignidad, no nos daban dignidad por solo darnos 30 minutos, ¿no? Que era inhumano, ¿no? Nos trataban como si fuéramos puercos, ¿no? Entonces, estábamos come y come. Y yo me di cuenta que después de unos días de estar así, de tener el músculo cansado, tener las fibras musculares rotas, ¿no? De 16 horas de trabajo, de mover las canastas, yo me di cuenta que el músculo empezó a crecer muy rápido y también tenía una recuperación acelerada. A pesar de que a veces no dormíamos tanto, unas 6 horas, 7 horas, a veces 5 horas, ¿no? Y teníamos que ir a trabajar otra vez 16 horas. Yo me di cuenta que el músculo empezó a crecer muy rápido. Y los pectorales, todo, los hombros, todo empezó a crecer mucho. ¿Me entiendes? Y yo no estaba yendo al gimnasio ni a ningún lado de eso, simplemente estaba cargando canastas de huevo de salmón. Pero el músculo se estaba desgarrando a tal punto después de tantas horas, 16 horas, que estaba totalmente agotado. El fallo era total. Y eso es lo que busca Mike Mentzer, pero en poco tiempo. ¿Ya lo entendiste? Lo acabas de entender. Eso es lo que busca Mike Mentzer, que tú tengas el desgaste de 16 horas de estar cargando unas canastas con un peso relativo. Quiere compactar todo eso en 30 minutos. Es por eso que mucha gente le saca este método de trabajo, es por eso que mucha gente lo niega cuando sí funciona. Este método de Mike Mentzer es el método más eficaz en cuestiones de tiempo y de resistencia. Este método es como si tú estuvieras, ya te lo dije, como si te fuera a caer el techo de tu casa en un terremoto y tú intentas de alguna manera detener el techo, intentas resistir para salvar tu vida, llegas a ese extremo. Entonces hay que entenderlo bien para que si lo vas a comenzar, tú te mentalices, porque esto es un método muy doloroso donde todas las fibras musculares, incluyendo las que se van cansando y después entra otra fibra muscular para reemplazar, no, porque todas las fibras de un músculo no se utilizan al mismo tiempo, no, se utilizan unas y cuando esas se cansan, otras toman su lugar, ¿no? De ese mismo músculo. Pero aquí con el método de Mike vas a utilizarlas todas, vas a llegar a ese fallo, a esa resistencia extrema. Ese es para mí el mejor método de entrenamiento, comprobado, compactado todo. Hay que mentalizarse, este método es explosivo, es de alta intensidad y no cualquiera puede. Entonces les recomiendo que sigan viendo los videos de Mike Mentzer, ¿no? Todo lo que él dejó de su legado. Mike Mentzer era una bestia, era un intelectual, era un filósofo además, él leía mucha filosofía, un hombre. Como ya les digo, para hacer este tipo de entrenamiento se necesita fortaleza mental, disciplina mental. Estamos hablando de 30 minutos por día, amigo. Muy corto. Pero tienes la fortaleza mental, la disciplina mental y la resistencia para poder hacerlo. De eso se trata todo. Que tengan buen día, amigos. Por aquí nos estamos viendo en el canal.